¿Qué tal? En este video ahora veremos el tema que ustedes pueden ver ahí, perdón, en el título de su pantalla, que dice ángulo formado entre dos rectas. Para esto primero vamos a hacer una breve demostración de la fórmula y de ahí pues probablemente si lo creo conveniente veremos algún ejercicio básico de cómo aplicarla como tal. Aunque, vaya, yo aclaro que este tema y esta fórmula como tal es, digamos, un requisito. Este video lo estoy haciendo aparte como un requisito para usar esa fórmula precisamente en algún video futuro con ejercicios un poquito más complicados, ¿no? Ya cuando, digamos, no sé, me pregunten precisamente cuál es el ángulo formado entre dos rectas o cuando me pregunten el ángulo, los ángulos internos de un triángulo cualquiera, cosas así. Entonces, bueno, aclarado eso, vamos a comenzar para no demorar tanto este video. Por ejemplo, aquí en este caso vamos a hacer lo siguiente. De entrada, vamos a, bueno, como ustedes pueden darse cuenta, también el ajuste lo estoy haciendo de tal manera que uno de los lados coincida con el eje X, que es el pedazo este que está aquí en negro, ¿verdad? Y dense cuenta que se forma un triángulo. Ese triángulo es este que estoy aquí remarcando con color azul. Ese triángulo que ven ahí se forma dentro de esas dos rectas que se cruzan. ¿En dónde se cruzan? Aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Precisamente le voy a llamar voy a utilizar nomenclatura para dos ángulos que son estos dos. Esos dos ángulos, al primero, al de aquí afuera le voy a llamar ángulo A y al de acá adentro le voy a llamar B. Y al ángulo de aquí le voy a llamar ángulo C. Lo voy a poner por aquí afuera porque no cabía dentro, ya se vería muy amontonado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Si ustedes se dan cuenta, repito, del ángulo que se forma, voy a dibujarlo aquí, más o menos. Entonces, este sería B, este ángulo sería B, este ángulo de acá sería C, y este ángulo de aquí afuera sería A. Ahora, ustedes se pueden preguntar por qué no estoy, digamos, por qué no coloco el ángulo de aquí adentro. Ahora sí, el tercero que se encuentra dentro de lo que es el triángulo. Porque precisamente, como vamos a utilizar un concepto de pendientes, vamos a llegar a un concepto de pendientes, digamos que la pendiente siempre se maneja respecto, bueno, sabemos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo, ¿verdad? Una de las tantas variantes de la fórmula de pendiente, que es que pendiente es igual a tangente del ángulo. Por lo tanto, este ángulo, digamos, no se aclara, pero se da a entender que pues ese ángulo se mide siempre respecto del eje, digamos, del eje X, ¿no? O sea, en pocas palabras, se entiende como un ángulo positivo, o sea, se va a tomar como un ángulo positivo. Recuerda que en este canal ya tengo un video que se llama ángulos en el plano cartesiano, que en este caso, ahí en ese video explico lo que es un ángulo positivo, un ángulo negativo, cuáles son los ángulos que se forman con los ejes cartesianos, etcétera. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que le eches un vistazo. Entonces, por lo tanto, repito, estoy tomando por esa razón el ángulo de afuera, porque ese ángulo es respecto de la recta en color amarillo, o sea, esta recta que está aquí. Esta recta, su ángulo, digamos, positivo sería el ángulo A porque se mide hacia el sentido contrario de las manecillas del reloj y respecto del eje más X. Ahora, dense cuenta que el ángulo B, o sea, el ángulo de la recta en color verde, que es esta que está aquí, el ángulo verde ya, digamos, sí tiene que ser este de aquí porque se está midiendo precisamente una vez más respecto del ángulo, del eje positivo de las X y en contra de las manecillas del reloj. O sea, digamos, la orientación ya la tiene correcta. Entonces, por eso es de que aclaro esa situación. Pero recuerda que en este caso nosotros también podemos aclarar una cosa, incluso hasta lo voy a poner con otro color aquí. Dense cuenta que este angulito que está aquí, el que acabo de dibujar en color rojo, ese ángulo es igual a lo que es ¿cómo decirlo? Podríamos decir que ese ángulo es igual a pues digamos que el suplementario, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, el suplementario de 180 grados, y el ángulo A, que se encuentra ahí. Entonces, vaya, repito, ese ángulo se puede tomar también de esa manera. Y también recordemos que otra manera de decirlo es que, por ejemplo, el ángulo A, en este caso, es igual a B más C. ¿Por qué? Porque recuerda que digamos, un teorema que dice que
un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos no adyacentes, bueno, un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos de un triángulo no adyacentes a él, o sea, no adyacentes al ángulo externo, precisamente que en este caso es el ángulo A. Recuerda que también en este canal ya tengo un video acerca de propiedades de los triángulos, te dejo una tarjeta en este momento para que le eches un vistazo. Todo eso se encuentra en la lista de reproducción titulada Geometría plana y trigonometría. Entonces, nosotros podemos inferir de aquí algunas cosas. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el ángulo en color rojo, incluso hasta lo voy a poner precisamente con color rojo bueno, más que nada para mantener la relación visual. Podemos decir que el ángulo en color rojo sería igual a 180 grados menos A. Le podemos llamar de esa manera. Por lo tanto, si este ángulo rojo es, o sea, el ángulo de aquí es 180 grados menos A, porque sabemos que A con el ángulo rojo forma un ángulo de 180 grados, es decir, suplementario, entonces nosotros podemos también ocupar el teorema que dice que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo cualquiera es igual a 180 grados. Si nosotros aplicamos eso, entonces quedaría de la siguiente forma. Precisamente, digamos, lo escribo de esta manera porque aparte de que así lo usé también cuando expliqué ese tema como tal en este canal, coincide, lo estoy haciendo coincidir con las letras para que vean que si tú recuerdas ese video o quieres darle un vistazo y después vuelves a estoy ocupando las mismas letras, o sea, principalmente por eso. Entonces, ¿cómo quedaría ya lo que es la parte, digamos, escrita como tal? Quedaría de la siguiente manera. Podríamos decir que en este caso sería 180 grados menos A más el ángulo B, que eso ya es uno de los internos, más el ángulo C, que también es otro de los internos. Esto es igual a 180 grados. O sea, recuerden en este caso que este ángulo de aquí vendría siendo el ángulo en color rojo. Entonces, si nosotros hacemos por ahí ya ¿cómo decirlo? Si nosotros hacemos pues, vaya, el desarrollo de esta expresión algebraica, quedaría de la siguiente manera. Quedaría 180 grados menos A más B mayúscula más C mayúscula, esto es igual a 180 grados. Entonces lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Por ejemplo, aquí al fin y al cabo lo que yo quiero encontrar es el ángulo C. Aquí ustedes se pueden preguntar, ¿por qué el ángulo C? Porque este ángulo C es el ángulo que, digamos, se forma entre las dos rectas, que al mismo tiempo es este mismo ángulo de aquí afuera, porque recuerda que esos dos ángulos son opuestos por vértice. El vértice es y obviamente quiere decir que el ángulo C con el ángulo que está aquí arriba, los dos son de la misma magnitud, o sea, tienen el mismo valor. Entonces, repito, son opuestos por el vértice. Todo eso también se explicó en uno de los videos. Voy a decir mejor lo siguiente. Te dejo una tarjeta en este momento con la lista de reproducción titulada Geometría plana y trigonometría. Ahí vas a encontrar muchos temas acerca de precisamente de trigonometría como tal, y cada vez que yo mencione algún tema que voy a usar, porque todavía voy a explicar otras cosas de eso, que voy a usar para la explicación de esta demostración de esta fórmula, digamos, te voy a mencionar que se encuentra en esta lista de reproducción y mejor ve a echarle un vistazo porque no me van a alcanzar las tarjetas para este video si yo quiero dejar de una tarjeta por cada tema que yo mencione. Entonces, repito, ten en cuenta esa lista de reproducción para que pues tú puedas ir a checar el video. Eso sí, te voy a dar el título del nombre del video para que te sea fácil encontrarlo. Entonces, ahora sí, lo que podemos hacer, repito, como nosotros queremos encontrar el valor del ángulo C como tal, entonces lo que yo puedo hacer en este caso sería despejar precisamente C. Esta C la voy a dejar en el lado izquierdo sin ningún problema y quedaría de la siguiente manera. Quedaría, primero escribo lo que ya se encontraba en el lado derecho, luego digamos, si me voy en orden, el 180 que está sumando del lado izquierdo mueve restando del lado derecho, luego la A que está restando del lado izquierdo mueve sumando del lado derecho y la B que está sumando del lado izquierdo mueve restando del lado derecho. Nos damos cuenta que aquí los 280 como son de signos contrarios y son de la misma magnitud, entonces eso da 0. Y por lo tanto me queda finalmente que esto es igual a A menos B. Por lo tanto nosotros podemos decir que el ángulo C es igual a A menos B. Ahora lo que nosotros aquí vamos a hacer es de que, vuelvo a repetir, como estamos usando rectas, entonces necesito ocupar un concepto muy importante que se conoce como pendiente. Y como ya les comenté hace rato, pendiente es igual a la tangente del ángulo. Por lo tanto, si yo le aplico tangente a ambos extremos de esta expresión, incluso voy a encerrar la expresión en color rojo por el momento para que no perdamos de vista cuál es la que estoy usando. Entonces quedaría así, entonces quedaría de la siguiente manera, quedaría tangente de C, esto es igual a tangente de A menos B.
Por lo tanto, se repito, como apliqué tangente en ambos extremos de la igualdad, o sea, de la ecuación, no se altera. Entonces, ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Lo que nosotros podemos hacer aquí es de que puedo utilizar, en este caso, ¿cómo decirlo? Puedo utilizar aquí. Dense cuenta que como ya tengo aquí algo que dice tangente de A menos B, puedo utilizar también una identidad trigonométrica. O sea, la identidad trigonométrica que yo puedo usar es la identidad que dice lo siguiente. O sea, en este caso sería tangente C es igual a, y precisamente la identidad trigonométrica sería tangente A menos tangente B entre 1 menos, 1 más tangente A por tangente B. Recuerda que en este caso las identidades trigonométricas también se encuentran ya en un video. Precisamente lo que tú puedes hacer es de que te invito a que veas el video de la parte 2 de identidades trigonométricas. Repito, se encuentra en esta lista de reproducción que yo te mencioné, para que tú puedas ir a ver que precisamente esta expresión que está aquí, la que dice tangente de A menos B, es igual a la expresión que se encuentra ya con la identidad que yo sustituí. Entonces, ya aclarada esa situación, aquí lo que podemos hacer ya es lo siguiente. O sea, nosotros podemos decir que, por lo tanto, si nosotros regresamos al concepto de lo que es precisamente la fórmula de tangente del ángulo, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que la pendiente, en este caso, ¿cómo decirlo? Pendiente de A es igual a la tangente de A y la pendiente de B es igual a la tangente de B. Entonces, si yo sustituyo por sus equivalentes, aquí en esta fórmula ya voy a deducir finalmente la expresión y me quedaría como tangente de C es igual a tangente de A, en este caso es pendiente de A, y tangente, bueno, sería tangente de B es pendiente de B, todo eso entre 1 más y tangente de A, perdón, en este caso es como estamos usando, ya las pendientes, entonces quedaría de la siguiente manera, pendiente de A por pendiente de B, y esta sería la fórmula a usar. Ahora, ustedes pueden decir, oye, por ejemplo, ¿cómo se hace la demostración de esta fórmula como tal? O sea, ¿cómo llegamos de esto que está aquí a esto que está aquí? Obviamente lo que yo tengo que hacer es la demostración de la identidad trigonométrica de tangente de A menos B, o sea, de la diferencia de dos ángulos para tangente. Y vaya, no lo voy a hacer aquí como tal, vaya, yo lo, digamos, te lo dejo como ejercicio a ti, escríbeme en la caja de los comentarios si es que te sale, pero por ejemplo aquí recuerda que por identidad básica, nosotros sabemos que tangente de, no sé, le voy a llamar aquí por el momento teta, es igual a seno teta entre coseno teta. Por lo tanto, como tangente teta es seno teta entre coseno teta, yo puedo sustituir esto de aquí como seno de A menos B entre coseno A menos B. Y luego puedo utilizar otras identidades trigonométricas, que en este caso serían la diferencia de dos ángulos para seno y la diferencia de dos ángulos para coseno. Se hace un ajuste algebraico por ahí, ¿verdad? Se aplica, no sé, en este caso un artilugio para dividir todo entre un mismo término, y de ahí vamos a llegar a esta expresión que se encuentra aquí, que ya es la demostración de la identidad como tal, y finalmente ya de ahí pasamos a este proceso que es lo que yo les estaba explicando hace rato. Por eso repito, o sea, sí, podemos hacerlo un poco más largo, pero realmente esto es en base a una identidad trigonométrica, o sea, y de alguna manera, pues si ya en este canal ya vi las identidades trigonométricas, pues vaya, me ayudo de eso para no alargar tanto este video, pero repito, la demostración de eso es precisamente demostrar la identidad de la diferencia de dos ángulos para tangente, y eso se hace con la diferencia de dos ángulos para seno y la diferencia de dos ángulos para coseno. Entonces te repito, te invito a que tú lo hagas por tu cuenta y me comentes en la caja de los comentarios si es que sí te salió. Por lo tanto, ya nada más para concluir aquí vamos a hacer lo siguiente. Vaya, yo puedo entender que, por ejemplo, probablemente en tu caso la fórmula tú la conocías de una manera un poquito diferente. No diferente, sino como que más que nada como que con otra nomenclatura. Precisamente voy a utilizar el color morado por acá para hacerlo de la misma manera. O sea, por ejemplo,
Probablemente en tu caso, tú la fórmula la conoces de esta forma, o sea, en lugar de tangente C sería tangente del ángulo, precisamente en este caso le llamamos teta. Esto es igual a, sería en este caso pendiente 1 menos pendiente 2, entre sería 1 más pendiente 1, pendiente 2, ¿no? O sea, vaya, al fin y al cabo, lo que nosotros aquí pues hacemos, en este caso podemos hacer, sería pues más que nada una correlación, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Si te das cuenta, a este ángulo que yo le llamé C, le podemos llamar acá teta, y podemos decir que como C es igual a teta, entonces podemos decir que pasamos de tangente C a tangente teta sin ningún problema. Y luego, si hubiéramos usado números, a este yo le llamo ángulo 1, a este ángulo 2, ¿verdad? Y de ahí haciendo todo lo mismo que yo hice en la explicación de acá, nada más que en lugar de llamarle A y B, le voy a llamar 1 y 2, etcétera, 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 ¿verdad? Para que, pues con esto podamos llegar a la fórmula que ya tiene el diseño un poquito más común de cómo vienen los libros, por ejemplo. Que en este caso, por ejemplo, también es también podemos decir lo siguiente, o sea, aquí generalmente, voy a borrar y lo voy a escribir mejor de otra manera, o sea, porque ¿cómo decirlo? La fórmula también, bien que mal, también se explicaba, o bueno, más bien, en los libros viene de la siguiente manera, o sea, aquí aparece un 2 y aquí un 1, y aquí puede ser también un 2 y un 1. A lo que yo quiero llegar es de que no importa en sí como que el número que aparezca, aquí en este caso como es un producto y aquí como aquí es una suma, no hay ningún problema cuál aparece primero, ¿no? Pero aquí aparece la diferencia. Ahora, a lo que yo les comentaba hace rato es de que a este yo lo iba a llamar ángulo 1 y a este ángulo 2, pero si nosotros nos vamos por ángulo primero agudo, a este yo le tendré que llamar 1 y a este ángulo 2. Primero porque digamos el B es más pequeño que el A, o también podemos decir en este caso que el B es agudo y el A en este caso sería obtuso, ¿no? Pero al fin y al cabo ahí ya es cuestión como ya de gustos, pero lo que yo quiero llegar es que precisamente este es el análisis correcto para hacer lo que es la fórmula como tal. Entonces, repito, ya la fórmula final es esta, y ya de ahí sí, pues ya nada más lo quieres como que relacionar con lo que fue, a como tú lo encuentras en tus libros o como ya la conocías y todo eso, pues adelante, ¿no? Ahora, finalmente ya nada más para encontrar cuál es el ángulo teta, que en este caso es el ángulo que nosotros queremos, que es o el ángulo C, vaya, como le quieras llamar, con la letra que tú quieras ocupar, nada más despejamos la tangente, y recuerda que todo eso es una tangente inversa, ¿verdad? Tangente inversa a todo lo que se encuentra en paréntesis, y con eso ya tenemos esa situación. Ahora, nada más, antes de terminar este video, voy a aclarar unas pequeñas cosas. Lo primero, el ángulo que se va a encontrar, en este caso, repito, que es el ángulo teta o el ángulo C, como le quieras llamar, ese siempre va a ser el ángulo menor, o sea, el ángulo entre las dos rectas. Dense cuenta que entre esas dos rectas se forman 4 ángulos. ¿Por qué? Porque pues al cruzarse se forman 4 ángulos como tal, ¿verdad? Entonces, los otros dos son estos dos, digamos los que son obtusos, los que se ven más grandes, pero aclaramos que la fórmula es siempre para el ángulo más pequeño. Por lo tanto, cuando tú aplicas la fórmula, digamos que tienes que entender que es garantía que vas a encontrar el ángulo más pequeño entre esas dos rectas, o sea, el ángulo menor como tal. Ahora, otra característica también aquí importante es de que las rectas tienen que ser, en este caso, no tienen que ser, ¿cómo decirlo? Obviamente no tienen que ser paralelas, porque las paralelas nunca se cruzan, ¿verdad? Y en este caso también, pues, bueno, no digo que no pueden ser perpendiculares, o sea, porque sí pueden ser perpendiculares, ya nada más sería cuestión de hacer algún ajuste y al final llegar a la conclusión de que este ángulo tiene que salir de 90 grados, ¿no? O una pendiente igual a su equivalente en algún número en radián, por ejemplo. Y pues con esto cerramos lo que es este video como tal. Repito, no voy a hacer un ejercicio porque pues ya me extendí bastante con esta pequeña demostración, y aparte haciéndoles algunas aclaraciones, algunas correlaciones y algunas características últimas acerca del ángulo formado entre dos rectas. Pero repito, la fórmula la voy a usar en algún video futuro, y cuando sea el caso yo los voy a redirigir a este video por si les interesa echarle un vistazo como tal. Pues voy a dejar este video hasta aquí. No me despido sin antes, como siempre, pedirles por favor que se suscriban a este canal. También de que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y así no se pierdan ninguno de estos videos. Recuerda también que
Tengo otros dos canales, uno es un podcast y el otro es un canal de historias de terror. Te dejo los enlaces a esos canales en la descripción de este video. Si tú conoces a alguna persona que le gusten las matemáticas, que quiera aprender, estudiar para algún examen, resolver alguna tarea, etcétera, y tú les recomendarás mi contenido, yo te lo agradecería mucho porque con eso yo puedo llegar a más personas y así, pues, no sé, les pudiera llegar a gustar mi estilo de trabajo y la forma en que explico. También recuerda que la caja de comentarios se encuentra abierta para que tú ahí escribas alguna duda, alguna aclaración o alguna corrección por si yo me equivoqué en este video o en algún otro. Si vas a hacerlo, por favor, te pido que sea con mucho respeto y con mucha educación, tanto hacia mí como cualquier otro miembro de la comunidad. Pues ahora sí me despido de todos ustedes, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.